Bienvenido a Fundamentos Bíblicos para la Familia. Hoy estaré compartiendo un tema que he titulado Enseña el buen camino a tus hijos. Todos enseñamos a nuestros hijos. Todos creemos que estamos enseñando a nuestros hijos el buen camino. Pero, ¿en realidad lo estamos haciendo así? De eso trata este tema. Vamos a reflexionar, vamos a considerar 5 puntos, los cuales son, en primer lugar, número 1, enséñales a obedecer a Dios. El segundo punto es el significado, enséñales el significado de las prácticas cristianas. El tercer punto es enséñales reiteradamente. El cuarto punto es enséñales desde su temprana edad. Y el quinto punto que vamos a estar tratando es tu enseñanza impactará a tus futuras generaciones. Vamos a iniciar con el primer punto, que es enséñales a obedecer la palabra de Dios. Y para ello vamos a ir en la Biblia, en la palabra de Dios, vamos a ir a un pasaje en el libro de Génesis, en el capítulo 18 y el versículos 17 al versículo 19. Es el primer punto, enséñales a obedecer la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 18, versículo 17 al 19. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de alguien que enseñó a sus generaciones a obedecer la palabra de Dios. Y es interesante que es Dios mismo quien da testimonio. Es Dios mismo quien habla acerca de Abraham y dice Dios, nuevamente leo el texto, dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Se refería a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y luego dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, a través de Abraham y de su descendencia, toda la humanidad iba a ser bendecida y ha sido bendecida a través de este varón, de este hombre que fue un padre de familia que cumplió estas características que aquí dice Dios. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y luego dice Dios mismo, porque yo sé que mandará a sus hijos, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Dios mismo da testimonio y dice de Abraham que Dios iba a mandar a sus hijos y a su casa. Su casa se refería a sus descendientes, a sus generaciones futuras. Y dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, que obedezcan a Dios. Abraham lo hizo. Y dice que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es hermoso, es maravilloso, es algo muy especial el pensar lo que Dios dice acerca de Abraham. Y realmente Abraham fue así. Él enseñó a sus generaciones a temer a Dios, a amar a Dios, a obedecer a Dios. Es importante que tú y yo enseñemos a nuestros hijos y a nuestras generaciones futuras, como dice el Señor, a su casa, a nuestra casa, que son nuestros descendientes, que enseñemos a nuestros hijos, mandemos a nuestros hijos y a nuestros nietos que guarden el camino de Jehová. Todos enseñamos a nuestros hijos, pero no todos les enseñamos el camino de Dios.
tenemos que enseñarles el camino de Dios a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles a amar a Dios. Tenemos que enseñarles a que amen a Dios, a que teman a Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar la palabra de Dios, a amar la Biblia, a leer la Biblia, a escudriñarla, a respetar la Biblia, a que ellos sepan y conozcan que la Biblia es la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que enseñárselo a ellos. Tenemos que enseñarles a orar. Tenemos que enseñarles a orar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos el camino de Dios. Tenemos que enseñarles a obedecer la palabra de Dios. Tenemos que enseñarles a servir a Dios. Este testimonio que Dios da de Abraham es algo que impacta mi vida, porque hasta este momento, generaciones y generaciones, siglos y aún milenios después de que Dios dijo estas palabras, lo podemos ver en la raza judía, en la nación de Israel. Podemos ver que los israelitas y aún los árabes, en muchas cosas, toman a Abraham como su padre, toman a Abraham como el que les ha enseñado a amar y a conocer a Dios. Así es que es hermoso el que nosotros podamos tomar este ejemplo de Abraham, que tomemos este ejemplo de Abraham y les enseñemos a nuestros hijos a obedecer la palabra de Dios, a amar a Dios, que les enseñemos a nuestros hijos, a nuestras generaciones, y que Dios pueda decir de nosotros, así como dijo de Abraham: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Que así sea, hermanos, que así lo hagamos nosotros, que enseñemos a nuestros hijos. Para ello tenemos que dedicar tiempo, tenemos que tomar tiempo para enseñarles la palabra de Dios. Y luego el segundo punto dice: enséñales el significado de las prácticas cristianas. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que enseñar a nuestros descendientes el significado de las prácticas cristianas. Dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Éxodo en el capítulo 12 y versículo 24 al 27. Vamos a leer Éxodo capítulo 12 y vamos a ver lo que dice a partir del versículo 24 al 27. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer esta escritura. Versículo 24. Dice la palabra del Señor: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Vemos aquí que dice el Señor: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Dios estableció y ordenó al pueblo de Israel, cuando ellos salieron de Egipto, de la esclavitud de Egipto, a través de las plagas que Dios envió a la tierra de Egipto y a Faraón y a todo su reino, vemos que Dios les ordenó que celebraran la Pascua, un ritual, una conmemoración, un hecho, varias cosas que ellos tenían que hacer para poder guardarse de que el ángel de la muerte entrara a matar a los primogénitos de cada casa. Eso ocurrió en Egipto, pero en los judíos no, porque ellos llevaron a cabo la orden de Dios y Dios los guardó de la muerte de los primogénitos de cada familia. Y por eso Dios les dijo: mañana, cuando entren en la tierra que el Señor les da, que Él les iba a dar una tierra. Y luego dice: cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró
nuestras casas. Entonces ellos tenían que explicarles a sus hijos el significado de la Pascua. Es una historia larga, pero ellos tenían que tomar el tiempo para explicarles a sus hijos por qué celebraban ese rito, por qué esa práctica. Ellos tenían que explicarles a sus hijos con todo detalle. Para ello tenían que sentarse y platicar con sus hijos justamente el día de la Pascua. El día de la Pascua, cuando ellos estaban comiendo el cordero, cuando ellos estaban comiendo también las hierbas amargas, cuando ellos estaban llevando a cabo todo lo que Dios les había ordenado. Ellos tenían que explicarles, y a través de eso, de esas historias de fe, esas historias tan hermosas acerca de la manifestación del poder de Dios con las plagas y con todo lo que Dios hizo para sacarlos de Egipto, de la esclavitud. Entonces eso iba a ir quedando guardado en el corazón de los niños israelitas, iba a ir quedando en sus corazones y cada año contar esas historias y contar distintos detalles de lo que ocurrió en esa ocasión maravillosa en la cual ellos pudieron ser librados de la muerte de los primogénitos y pudieron salir de la esclavitud en Egipto e ir a una tierra que Dios les había prometido y que se las dio. Así es que es importante que se enseñe a nuestros hijos el significado de nuestras prácticas como cristianos. Los israelitas, ellos tenían que enseñar a sus hijos estas prácticas. ¿Por qué lo hacían? Y dice la palabra de Dios también en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 20 al 24, dice así la palabra de Dios. Vamos a leer, si usted tiene ahí su Biblia a la mano, busque también juntamente conmigo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 20 al 24. Y dice así la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 20 al 24. Versículo 20 dice: Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos a darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y hasta ahí. Ok, entonces nosotros podemos ver cómo el Señor sabía que los niños israelitas era obvio que iban a tener cierta curiosidad y iban a querer saber la razón, el motivo de las prácticas que los israelitas tenían. Y entonces ellos tenían que explicarles nuevamente cuál era la razón de los estatutos, como dice aquí, de los testimonios y los decretos que el Señor les había mandado. Y nuevamente ellos tenían que explicarles, ¿verdad?, qué era la razón por la cual ellos estaban celebrando estas prácticas. Por eso nosotros como cristianos tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Por ejemplo, ¿qué es el bautismo en agua? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué simboliza el bautismo? ¿Por qué es que tenemos que bautizarnos? ¿Y qué es todo lo que tiene que ver y lo que se relaciona con el bautismo en agua? Tenemos que explicarles a nuestros hijos. Y para ello, en primer lugar, nosotros tenemos que saber qué es el bautismo, qué significa, qué simboliza, por qué es importante bautizarse. Todo eso nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos cuando ya ellos vayan creciendo, y entonces tenemos que enseñarles, por supuesto, en primer lugar, a que reciban al Señor, y en segundo lugar, tenemos que enseñarles
a que deben bautizarse y tenemos que enseñarles lo que significa el bautismo. Es verdad que en la iglesia se les da la doctrina del bautismo, se les enseña lo que es el bautismo, pero nosotros como padres debemos saber qué es el bautismo. En primer lugar, si nosotros ya fuimos bautizados, recibimos una enseñanza, la doctrina del bautismo, sabemos lo que es y lo debemos enseñar a nuestros hijos. Además de que en la iglesia se le enseña, pero nosotros como padres tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Es importante que nosotros sepamos explicarles, sepamos decir a nuestros hijos. Por eso el tema, enseña a tus hijos el buen camino. Enseña el buen camino a tus hijos. El buen camino es enseñarles la importancia del bautismo. ¿Qué significa la Santa Cena? Tenemos que explicarles a nuestros hijos qué significa cuando celebramos la Santa Cena en la iglesia, cuando estamos llevándolo a cabo, cuando lo llevamos a cabo, qué significa. El pastor lo explica, un servidor lo explica en la iglesia, ¿verdad? Cada vez que tomamos la Santa Cena. Pero es necesario que usted como padre sea el primer maestro, sea el primer pastor de su familia y que usted lo pueda enseñar. Que no solamente le diga a su hijo, a su hija, pues ve con el pastor para que te explique lo que es la Santa Cena, porque yo no lo entiendo, eso no es posible. Usted, como papá, como mamá, debe saberlo y debe explicar a sus hijos lo que significa la Santa Cena, la importancia de la celebración de la Santa Cena. Eso es fundamental. Usted lo tiene que saber, usted tiene que estar cierto de lo que es, de lo que significa la Santa Cena. ¿Qué importancia tiene el congregarse? Sería otra práctica cristiana que usted le tiene que explicar a su hijo, a su hija, a su nieta, a su yerno, a su nuera, a su familia. Tiene que explicarle la importancia que tiene el congregarse. Es necesario congregarse. Tal vez habrá quienes en su familia digan, no es importante ir a la iglesia, si yo aquí puedo leer la Biblia, aquí puedo orar, aquí puedo alabar a Dios. ¿Qué le va a responder usted? ¿Usted sabe lo importante que es el congregarse? ¿Qué importancia tiene el ir a la iglesia, a la congregación, al templo? ¿Sabe lo importante que es? ¿Por qué es necesario congregarse? Para ello, usted primero tiene que saberlo para que lo pueda explicar a su hijo, a su familia. Puede explicar, porque usted es el primer pastor, el primer, como en el tiempo antiguo, el primer sacerdote de la familia era el padre de familia. Y después estaban los sacerdotes. Pero el primer sacerdote, el que era responsable de la vida espiritual y de la enseñanza en casa, era el padre, principalmente, y también la madre, pero principalmente el padre. Entonces es importante que nosotros les enseñemos a nuestros hijos el significado de las prácticas cristianas. También tenemos que enseñarles la importancia del diezmo y la ofrenda. Tenemos que enseñarles y por supuesto para todo tenemos nosotros que presentarnos como ejemplo, como le dice Pablo a Timoteo, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. Tenemos que enseñarles a nuestra familia, a nuestros hijos, la importancia del diezmo y la ofrenda, que es un acto de adoración, que es un acto de agradecimiento a Dios, que es un acto en el cual nosotros tenemos que agradar a Dios, servir a Dios, ser buenos mayordomos, que es un acto de mayordomía cristiana, el diezmo y la ofrenda, y por supuesto tenemos que hacerlo nosotros. Y qué hermoso es cuando yo veo familias que desde pequeños sus hijos aprenden a diezmar, aprenden a ofrendar, se les enseña a ofrendar y a diezmar. Es precioso, es maravilloso cuando los hijos van teniendo un corazón agradecido hacia Dios, cuando van mostrando que van entendiendo este principio del diezmo y de la ofrenda en la iglesia y lo practican y lo hacen porque lo han visto en sus padres y porque sus padres se los han enseñado. Esto es algo maravilloso. También tenemos que enseñarles a nuestros hijos el significado, qué significa presentar a un niño. Cada vez que en la iglesia hay una presentación de un niño, ¿qué significa? Es verdad que sus hijos lo ven, que sus hijos
están ahí presentes, pero hay que enseñarles, hay que explicarles y que, por supuesto, nosotros como padres tenemos que presentar a nuestros hijos al Señor. Tenemos que dedicarlos al Señor. Y si usted es cristiano o cristiana y no ha dedicado a su hijo, a su hija, a Dios, y quizá ya tiene una cierta edad, ya está grandecito, usted debe hacerlo. Usted debe presentar a su niño, dedicarlo al Señor. Es importante dedicarlo al Señor, porque implica introducirlo al pueblo de Dios, implica presentarlo a Dios, dedicarlo a Dios, implica el invocar la bendición de Dios, pero también implica el comprometerse a guiarle y a enseñarle el camino de Dios. Así es que es importante que nosotros les enseñemos el significado de las prácticas cristianas a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles también, el tercer punto es, enséñales reiteradamente. Qué importante es el enseñarles una y otra vez las mismas cosas. Sabemos que muchas veces puede resultar para los hijos y especialmente los adolescentes, los jóvenes, fastidioso y a ellos les parece mal que muchas veces papá, mamá les están diciendo y repitiendo las mismas cosas, pero es necesario, es necesario. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4 al 9. Vamos a ir a ese pasaje, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Dice así la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje famosísimo y conocidísimo por todos los cristianos y por los israelitas lo tienen como uno de los pasajes principales que todo niño israelita tiene que aprenderse, tiene que saberse de memoria. Y nosotros como cristianos tenemos que estar enseñando a nuestros hijos. Y es interesante que aquí dice la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice el siguiente versículo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos. Esto quiere decir que se lo iba a enseñar a sus hijos, pero no solamente una vez, sino era una repetición constante. Una repetición constante. Dice, las repetirás a tus hijos. Dice también aquí, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces la palabra de Dios tenía que estarse enseñando reiteradamente. Es importante la repetición. Es importante la memorización. Actualmente en las escuelas ya casi no se enseña a memorizar. Y ahora el principio es que lo importante es aprender el concepto, el principio, pero también es importante la memorización. No pierde su importancia, no pierde su vigencia. Tenemos que memorizar la palabra de Dios. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos reiteradamente, una y otra vez, hasta que se les grabe. Hasta que se les grabe. Y por eso, ¿cuántas veces hemos escuchado a personas decir, mi mamá me decía esto, como decía mi mamá, o como decía mi papá, o como dice mi papá, como dice mi mamá, o como me decía mi abuelo o mi abuela? Y ellos seguramente con mucha reiteración o reiteradamente les decían esas cosas
para que pudiera haberse quedado grabado en la mente y en el corazón de esa persona que lo recuerda y constantemente lo menciona. Constantemente lo menciona o lo tiene en su mente, lo tiene en su cerebro, lo tiene en su cabeza. En sus pensamientos está esa enseñanza de papá, esa enseñanza de mamá, esa enseñanza de los abuelos. Por eso es importante la repetición. Es importante. Nosotros vemos que, por ejemplo, en la televisión nos bombardean constantemente, en las redes sociales nos bombardean con anuncios una y otra y otra y otra vez. Usted ve que en los programas que usted ve, sus programas favoritos, los noticieros o cualquier programa que usted ve en la televisión, en los avisos se repiten constantemente los mismos anuncios, hasta que a usted se le graba casi literalmente, ¿verdad? Los avisos y también las marcas. Se le quedan muy grabadas de tal forma que mucha gente termina comprando esos productos o solicitando esos servicios. Las grandes empresas saben la importancia de la repetición, saben y por eso lo hacen, y por eso tienen grandes ventas, y por eso tienen grandes ganancias, por eso tienen tan buenos resultados a causa de la repetición una y otra vez, la constante repetición de sus anuncios, de sus productos o de sus servicios. El gobierno, los políticos lo saben. Por eso vemos que cuando vienen las elecciones, inundan la ciudad con avisos, con anuncios, anuncian la nación, anuncian en los diferentes estados de la República con anuncios. Ahorita ya no hacen tanto anuncio como años pasados que inundaban con carteles las calles, los postes y muchas partes eran inundadas por esos avisos. Ahora lo hacen por las redes sociales, por la televisión y todavía los carteles, pero ya no tan saturado como antes por la cuestión de la ecología. Pero los políticos, el gobierno sabe que la repetición es fundamental para que la gente se grabe los mensajes y para que la gente pueda aún creer esos mensajes. Cuanto más la palabra de Dios, cuanto más nosotros tenemos que repetir constantemente a nuestros hijos la palabra de Dios, cuanto más nosotros como cristianos tenemos que estar repitiendo una y otra vez nuestras enseñanzas a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros descendientes. Y aunque tal vez, como decía, llega a fastidiarles, tal vez piensen y digan, ya lo sé, ya me lo dijiste, pero aún así nosotros tenemos que reiterarles nuestra enseñanza. Reiterarles una y otra vez lo que sabemos que es bueno y que será bueno para ellos y que ellos lo tienen que hacer, lo tienen que practicar. Sobre todo cuando vemos que no lo están haciendo aquello que nosotros queremos que hagan, que Dios quiere que ellos hagan. Y el cuarto punto es enséñales desde su temprana edad. Es muy conocido el versículo que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, 6. Entre más pronto comiences, mejor. Entre más pronto comiences a enseñarle a tus hijos, entre más temprana edad tenga tu hijo, tu hija, tu nieto, entre más pronto sea, es mejor que tú les enseñes, que tú les hables los principios, los valores, la palabra de Dios, que tú les enseñes las prácticas cristianas. Más pronto es mejor. Entre más pronto se les va a quedar más. Dice la palabra, instruye al niño, enseña al niño en su camino. Todos enseñamos a nuestros hijos un camino. Inevitablemente, nosotros les enseñamos con nuestro ejemplo, con nuestras palabras,
con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, de reaccionar ante las diferentes circunstancias de la vida, estamos enseñando a nuestros hijos. Pero tenemos que enseñarles lo bueno, tenemos que enseñarles el bien, tenemos que enseñarles el camino correcto, tenemos que enseñarles la palabra de Dios, y para ello tenemos nosotros que conocer la palabra de Dios, para que podamos enseñárselas a ellos. No podemos enseñar algo que no sabemos, algo que ignoramos. Por eso es importante que tú y yo leamos la Biblia, que tú y yo conozcamos la palabra de Dios, que la tengamos en nuestra mente, que la tengamos en nuestro corazón, que la leamos, que la estudiemos, que la escudriñemos. Por eso es importante que tú y yo oremos constantemente, que estemos en oración constante y que enseñemos a nuestra familia a orar desde temprana edad, desde que los niños comienzan a hablar las primeras palabras. Tenemos que enseñarles a orar. Tenemos que enseñarles a dar gracias a Dios por los alimentos. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a amar a Dios. Tenemos que enseñarles a alabar a Dios. Para ello necesitamos llevarlos a la iglesia y necesitamos llevarlos a la congregación, en la escuela dominical. Ahorita estamos en pausa, pero esperamos que pronto la iglesia pueda volver a sus actividades, todas las iglesias puedan volver a sus actividades. Y entonces hay que llevar a los niños a la escuela dominical. Desde que están bebés, hay que llevarlos a la cuna, ¿verdad? Hay que llevarlos a su grupo de escuela dominical. Hay que enseñarles de temprana edad. Hay que enseñarles a orar. Hay que enseñarles versículos de la palabra de Dios. Hay que enseñarles a que se aprendan textos bíblicos desde pequeñitos, desde pequeños, porque si les enseñamos, dice la palabra de Dios, aun cuando sean viejos, no se apartarán de ese camino, no se apartarán de ese buen camino. Hay tantas influencias malas y negativas, lamentablemente, en la actualidad, por todos lados, a través de los medios de comunicación, a través en la escuela misma, tantas influencias negativas que pueden encontrar los niños y los adolescentes en la escuela. Pero si nosotros los instruimos en el camino bueno, en el buen camino, entonces dice la palabra de Dios, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aun cuando sean adultos, esa enseñanza marcará sus vidas. Esa enseñanza les ayudará a salir adelante en cualquier situación, en cualquier circunstancia, porque nosotros se los enseñamos no solamente verbalmente, sino con nuestro propio ejemplo también. Por eso es importante que enseñemos desde temprana edad a nuestros hijos, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Y el quinto punto y último es: tu enseñanza impactará a tus futuras generaciones. Tu enseñanza impactará a tus futuras generaciones. Proverbios capítulo 4, versículo 1 al 9. Vamos a leer ese pasaje. Y dice así la palabra de Dios. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 4, dice así: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Bueno, sabemos que todo el libro de Proverbios son consejos, especialmente
para los jóvenes, para los niños y también para toda persona, incluyendo adultos, ancianos y de cualquier edad, pero especialmente son enseñanzas, son proverbios aplicables para los hijos, enseñanzas para los hijos. Y dice aquí en el versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él, Salomón recordaba, Salomón fue quien escribió los proverbios y dice, él, mi padre, me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Quedó grabado en el corazón y en la mente de Salomón la enseñanza de su padre David. Salomón dio testimonio que enseñó a Salomón, que lo enseñó, le enseñó, y le decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Los mandamientos de David a Salomón, por supuesto, eran los mandamientos de Dios, ¿verdad? Lo que Dios había mandado, Dios le mandó a Salomón, David le mandó a Salomón. David le mandó a Salomón que guardara esos mandamientos. Por eso dice Salomón, mi padre me enseñaba y me decía, mi padre me enseñaba y me decía. Cuando tú enseñas los principios, los valores, la palabra de Dios a tus generaciones, a tus hijos, a tus nietos, ellos las van a recordar y no las van a olvidar. Enséñales el bien, enséñales las cosas buenas, enséñales la palabra de Dios, que esté en sus corazones, porque tu enseñanza va a impactar a tus generaciones. Si enseñas mal a tus generaciones, si enseñas cosas que no son correctas, que no son buenas delante de Dios, ellos las van a repetir y las van a enseñar a su siguiente generación. Y qué triste sería, y qué triste es en muchos casos de personas que enseñan a sus hijos. Y como dije al principio, todos enseñamos a nuestros hijos, a nuestros descendientes, aunque no querramos, de forma involuntaria. Un padre desobligado, un padre irresponsable, un padre perezoso, está enseñando a sus hijos a hacer eso, a hacer lo mismo. Una madre igualmente, una madre chismosa, una madre desobligada, una madre que no cumple sus responsabilidades, está enseñando eso a sus hijas, a ser así, y se repite. Pero usted y yo, tú y yo, tenemos que enseñar a nuestros hijos el buen camino. Por eso el tema es, enseña a tus hijos el buen camino, enseña el bien a tus hijos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo espero que esta reflexión pueda ser de provecho y de bendición para tu vida. Son pensamientos, son reflexiones cortas, breves, pero espero que te pueda ayudar y sobre todo lee los versículos, vuélvelos a leer los pasajes bíblicos que hemos tocado el día de hoy y espero que en la próxima ocasión nos puedas acompañar nuevamente y podamos seguir reflexionando en los fundamentos bíblicos para la familia, que ese es lo que Dios ha puesto en mi corazón, que tenemos que fundamentar a nuestra familia en lo que la palabra de Dios enseña, en lo que la Biblia dice respecto a la familia. Y hay mucho de qué hablar de esto referente a estos temas. Así es que me ha dado mucho gusto poder compartir contigo esta reflexión, estos mensajes y espero que nos podamos ver la próxima ocasión. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, que sigas adelante, que cada día seas un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo y que cada día tú puedas
sentirte contento, satisfecho de lo que tú estás sembrando en tu familia. Que cuando tú ya no estés, tu familia te pueda recordar con gozo, con alegría, con agrado, con amor, porque tú les enseñaste los valores, los principios, la palabra de Dios a tu familia. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Pero antes de que nos despidamos, vamos a hacer una oración por tu familia. Vamos a orar por tu familia. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te ruego, Dios, por mis hermanos, mis hermanas que están viendo este video, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, Señor. Sabemos que no es fácil ser padre, no es fácil ser madre, ni aún hijo, o mucho menos, Señor, abuelo o abuela, Señor. Sabemos que es difícil, Señor, pero con tu ayuda y en tu nombre nosotros lo podremos hacer, Padre. Gracias, Señor, por mis hermanos. Yo los bendigo. Bendigo a tus hijos, a tus hijas que están viendo este video. Padre, declaro tu bendición sobre sus vidas. Yo los bendigo, Padre, y te pido que les ayudes a caminar contigo, Señor, a ser ejemplo, a enseñar a sus descendientes, a sus generaciones, el buen camino, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdame a mí también, Señor. Todos necesitamos de ti, Padre. Oh Dios, y en esta hora te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te pedimos que nos permitas, Señor, la próxima semana poder seguir compartiendo, Señor, reflexionando en tu palabra con mis hermanos, Señor. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos en contacto, están en nuestras oraciones, amados hermanos de Iglesia Camino de Vida Tláhuac, Iglesia Camino de Vida Zapotitlán, y nos veremos Camino de Vida Coajimalpa, y esperamos vernos la próxima ocasión. Dios les bendiga.